Hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. De este lado, buenas tardes. Hoy tenemos la apertura del capítulo número 8 de Mateo. Así que vámonos a Mateo, capítulo 8, hermanos. Prendan sus Biblias, saquen sus Biblias. Quien no tenga Biblia, aquí hay Biblias, mis hermanos, con toda confianza. Lo importante es que tú estés viendo la palabra del Señor, la estés leyendo, porque hoy el Señor nos trae el capítulo 8, vamos a ver del versículo 1 al versículo 4, y tiene por tema la curación de un leproso. ¿Ok, mis hermanos? Así que, si ya están ahí, vamos directamente a la palabra. Dice: y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde cálida, Señor, en donde queremos experimentar en nuestro espíritu tu presencia, Señor. Tú que has traído un nuevo nacimiento a mi vida, puedes, Señor, como le está diciendo aquí a este hombre, mis emociones, sanarlas, Padre. No busco que tu presencia en mí sea algo extraordinario de emoción, sino que tu palabra realmente golpee mi espíritu, para que de esa manera, Señor, tenue, sencilla, mi vida vaya cambiando. Yo vaya teniendo, Padre mío, la capacidad por tu Espíritu Santo de poder trascender todo aquello que antes no podía, todo aquello que me hacía un ser mundano, vacío, amargado. Hoy, Señor, gracias a ti, a tu salvación, a tu regeneración, a tu nuevo nacimiento, estoy gozoso en este lugar para escuchar de tu palabra, para alimentarme, y de esa manera, Señor, que tú me confrontes con mi pecado. Gracias, Padre, te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Ok. Ahora sí, mis hermanos, vámonos a la palabra. Estamos en la curación de un leproso. A ver, Jesús, ¿dónde anda mi hijo Jesús? ¿Se salió? Oye, a ver, checa con María Esther, si por alguna razón ella tomó la prédica allá adentro. Lo que pasa es que como ya ven que hacemos el video, luego la toman. Ok, dice aquí mi hermano que cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. ¿Sí? Nosotros sabemos que a Jesús desde el capítulo 4 dice que iba por toda Galilea y las multitudes lo seguían. Y de esa manera, mis hermanos, es como, vamos al capítulo 4 para que vean. Capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado, vamos al final del capítulo 4, ¿dónde estamos? 24, en el 23.
Dice, la fama de Jesús se extiende y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio. Gracias, mijo. Proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y en el capítulo 4 ahí cierra y entra el Sermón del Monte. Hagan de cuenta que es un paréntesis entre el capítulo 4 y el capítulo 8. Todo el Sermón del Monte habla de las enseñanzas que vimos durante algún tiempo y cerramos hace 8 días con los 2 cimientos. Y de nuevo abre el paréntesis ahí Jesús en el 8 para volver a mencionar a estas multitudes en la curación de un leproso. El Señor Jesús pone de cabeza todas las costumbres en el Sermón del Monte, hermanos, religiosas de ese momento, ¿sí? Los pone de cabeza por toda la cultura que el ser humano tiene. Dice aquí que esas costumbres religiosas de ese momento, con este sermón les mostraba lo equivocados que habían estado viviendo. ¿Pasa igual ahora con nuestra vida, hermano? Realmente vienes al culto y cuando escuchas el sermón empiezas a ver que muchas de las cosas de las que tú estabas satisfecho, de las que tú en tu vida abrazabas hasta con cierta esperanza, al oír la palabra de Dios, ¿sí alcanzas a detectar que estabas equivocado o aún te aferras a ellas? Dice aquí que a estos les mostraba lo equivocado que habían vivido hasta ese momento. Todo lo que les dijo Jesús, ¿a quién era? Al pueblo judío, ¿recuerdan? Y el pueblo judío era un pueblo que estudiaba la palabra. Desde chicos ellos estudiaban la Biblia, pues todo lo que les decía Jesús les mostraba que lo que habían vivido era antibíblico. ¿Se dan cuenta? Imagínense el choque para ellos en su corazón de lo que está satisfecho el ser humano, cómo empieza a crecer, cómo empieza a tener esperanza, cómo empieza a tener propósitos, cómo va tratando de llenar su vida, con lo que él piensa, con lo que él cree, con lo que le enseñan los que están a su lado, los que lo guían. O sea, que te digan, has vivido equivocado, no sirve. ¿Te imaginas el choque de estos hombres? ¿Has sentido tú eso cuando vienes al culto, cuando estás en el sermón, cuando Cristo te llama, Cristo te hace nacer de nuevo y aún con todo el dolor de tu corazón empiezas a darte cuenta que es verdad? No sabía nada, traía las incógnitas que hace rato les posteé en el grupo, que dice, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? ¿Nunca te preguntaste eso antes? ¿De dónde vengo? Y las incógnitas han sido respondidas por Jesús, ¿sí? Inclusive por ahí algunos ya le pusieron me gusta. ¿De dónde vengo? ¿Dónde dice que vengo, Jesús? ¿De dónde? De Dios. ¿No dice que me predestinó, que me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera su hijo? ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Ya una vez que Él me escoge, ya una vez que Él me hace nacer de nuevo, ¿ahora qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Dice que uno de los propósitos primordiales de tantos que Él tiene para mí, el primordial es que yo sea formado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso hago aquí ahora. Y si yo voy a ser formado a la imagen de su Hijo Jesucristo, entonces la palabra me tiene que golpear todas las veces que yo la estudie, todas las veces que yo lo escuche, todas las veces que yo empiece a discernirla, me tiene que golpear fuertemente mi estatus egocéntrico,
de lo que yo estoy siendo satisfecho, de las luchas que tengo en el mundo. Porque, miren, nosotros ahorita venimos y escuchamos la palabra, y por ahí salía otra pequeña información de un teólogo que dice que Satanás no descansa, él 8x8, todo el tiempo. Y si tú tomas tu Biblia 2 horas a la semana y te empapas de todo lo que dice el mundo, de todo lo que dice el maestro de tu escuela, de todo lo que dice el pariente que tienes cerquita, que es una mala influencia para ti, que no es cristiano para acabarla, pues imagínate, ¿no? Imagínate cómo está ese espíritu. Entonces, por eso Jesús nos tiene que mostrar, cada que abrimos la Biblia, cada que vamos hacia Él, nos tiene que mostrar que todo lo que pensábamos antes y lo que el mundo nos muestra es antibíblico y además mundano. Y los tachó de farsantes religiosos a estos hombres. ¿Estamos de acuerdo? Les dijo, son unos ¿sí saben lo que es un farsante, ¿verdad? Una persona falsa, una persona y además religioso. Les dijo, ustedes son farsantes religiosos. Algo que Jesús citaba siempre Jesús citaba el Antiguo Testamento y no los libros del Talmud. Recuerdan que hoy si tú vas con un judío, te habla del Talmud. Es un libro que explica las escrituras. Como nosotros podríamos citar ¿qué? Como cristianos. El comentario de Matthew Henry, el comentario de John MacArthur, el libro que yo leí de fulano de tal, ¿no? Ellos igual, pero Jesús no. Jesús nunca tocó el Talmud. En ninguna de las enseñanzas de Jesús aparece que él tocó el Talmud o el Mishnah, o tienen muchos libros los judíos para explicar el Antiguo Testamento. Nunca los tocó, ¿sí? Tenían en ese momento el Talmud, les muestra su condición de Mesías. Jesús, Él les muestra su condición de Mesías. ¿Qué es Mesías? El Salvador o libertador. También a través del Sermón del Monte les muestra su genealogía, sus profecías hasta ese momento cumplidas, su bautismo y la trascendencia de las tentaciones del enemigo. Y el sermón, ¡pum! Ese paréntesis hace Jesús ahí. ¿Qué es un sermón? Es un conjunto de consejos o enseñanzas con el propósito, fíjate bien, es lo que estoy haciendo yo ahorita, es lo que tú en un momento tienes que hacer también. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú evangelizas a alguien, es una especie de sermón. Es un conjunto de consejos o enseñanzas con el propósito de reprender o corregir el comportamiento pecador de las personas. Por eso tú debes hablar valientemente. Porque si tú llegas a adornar el evangelio y por temor empiezas a hablar cosas que no vienen al caso, o sea, no estás haciendo lo correcto. Por temor a que se vaya a enemistar contigo ese amigo de tanto tiempo, ese pariente de tanto tiempo, ese compadrito que te ha seguido durante toda la vida, ¿sí? Puede ser inclusive papá y mamá, abuela, abuelo, no lo sé, o sea, pero tú tienes que hablar valientemente de lo que es el evangelio, tienes que dar el consejo, tienes que dar la enseñanza, y el propósito que lleva eso es que él se va a sentir reprendido, corregido. Porque imagínate tú que a alguien le digas, no es bueno que tú hagas ese tipo de robo, no es bueno que tú tengas esa forma de hablar, no es bueno que tú sigas cometiendo pecados. Se va a sentir reprendido, como alguna vez nos sentimos nosotros, ¿no? O como seguido nos sentimos a veces nosotros, ¿sí? Ahora, en parte, este capítulo 8 nos va a mostrar otra cosa. Por eso les digo que es como un paréntesis entre el capítulo 4 y el capítulo 8 de Mateo. Ahora este capítulo 8 nos va a mostrar el poder divino de Jesús por medio del Espíritu Santo para realizar milagros, para realizar sanidades. Y empieza con uno. ¿Cuál es? La curación de un leproso. En el capítulo 4 dice que ya había curado, ¿verdad? Pero lo habla de una manera general, no da un dato. Dice que curó paralíticos, endemoniados, en fin, da una serie de.
de sanidades, milagros y prodigios, pero aquí ya va a enfatizar algo. Y cuando Jesús enfatiza algo es porque quiere que yo aprenda, es porque hay una aplicación para mí. ¿Sale, mis hermanos? Entonces, de esa manera es como, antes de entrar, déjenme orar para que ya esta aplicación ya llegue directamente a nosotros con la fuerza que Él quiere. Padre, te doy gracias, Señor, y te pido que esta parte donde hoy tú nos vas a hablar acerca de esta enfermedad que inclusive aún existe, Señor, y que es la lepra, traiga tal aplicación a mi vida por lo que tú quieres que yo escuche, que pueda realmente, Señor, entender y sacar de mi vida este pecado que aún me agobia. Que yo pueda, Señor, tener la fuerza necesaria a través de este sermón para sentirme tan reprendido, que tenga el valor que venga de parte de ti y de tu gracia para que mi vida cambie, Señor, verdaderamente. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Verso 1. Las multitudes le seguían, le siguen y le seguirán. ¿Sí? Porque dice las multitudes lo van a seguir. Y si lo seguían, hoy en la actualidad también lo siguen y el día de mañana también lo van a seguir. Pero al igual que estos que menciono aquí, serán gente presente, inclusive asombrados de sus maravillas, pero muchos de ellos no comprometidos. No comprometidos, hermano. Les va a agradar, porque fíjense cómo dice el versículo 1, y cuando bajó del monte, ¿quién lo seguía? Grandes multitudes. Baja del sermón. Imagínense ustedes, ya habló de 18 enseñanzas que pegaron fuertemente en el corazón de la gente, que les dijeron que eran antibíblicos, que les dijeron que su vida no servía hasta ese momento para nada. Y aún así le siguieron. Muchos no iban convertidos, iban por el milagro, iban por el prodigio. Ellos sabían que Jesús tenía ese poder. Por eso dice aquí, lo van a seguir, pero ¿sí? No van a estar comprometidos. Van a seguir actuando como gente vacía y sin convicción. Vamos a ver dos referencias de las multitudes. Lucas 14. Lucas 14 nos habla de algo muy importante acerca de las multitudes. Lucas 14 en el versículo 25. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo. Ahí venía toda la gente, ahí venía toda la muchedumbre, ahí venían todos atrás de él, ¿no? Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer, hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínate cómo les cayó esto a muchos. Cuando tú no sabes discernir, ni yo tampoco, entonces pareciera ser que Jesús está en contra de la unidad familiar. Y no es cierto, no es verdad. O sea, lo que Jesús quiere decir es que Él está antes que todo. Y puede ser que tú vivas con esos que Él te está pidiendo, ¿sí?, que abandones, pero no los quiere que los abandones físicamente, ni emocionalmente, ni que los dejes de querer. ¿Cómo los tienes que dejar de seguir? No cometiendo el pecado que ellos hacen, no siguiendo las costumbres que ellos tienen, no dejándose influenciar por sus mentes, por sus creencias, por sus influencias que te pueden llevar o te pueden hacer permanecer en el infierno. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú no puedes ser discípulo mío si tú sigues aferrado a las creencias que ellos tienen. Y por eso les dice, yo incluyo ahí padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta tu propia vida.
porque has sido tan engañado, te han mentido esa gente que está contigo, de tal manera que estás rumbo al infierno. Y por eso tienes que dejar esto. Si no, no puedes ser mi discípulo. Si tú sigues siendo cómplice, ¿sí?, de ese tipo de acciones pecadoras, entonces no puedes ser mi discípulo. No puedes abrazar esto. No los vas a aborrecer, porque puede ser que vivas con ellos, ¿cierto? ¿Los vas a amar? Sí. ¿Vas a orar por ellos? Sí. Cada que salga a relucir la influencia mundana que ellos traen, tú vas a tener la convicción de decirle: yo soy de Cristo. Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho, papá. Te quiero mucho, abuelita. Pero no voy a hacer lo que tú estás haciendo. No voy a vivir como tú estás viviendo. Se lo dijo a las multitudes, porque dice grandes multitudes. Entonces yo creo que llegaba un momento en que Jesús se volteaba y les decía: aquí está la verdad. ¿Sí? Y fíjense bien lo que dice abajo, dice: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque esos mismos con los cuales tú ya no vas a mostrar fidelidad en sus creencias, en sus acciones y en sus actitudes, ¿qué va a pasar? Te van a empezar a rechazar. Vas a dejar de ser la hija consentida. Vas a dejar de ser el nieto favorito. Vas a dejar de ser la hermana, ¿no? Te van a rechazar. Pero ¿cómo es posible, hijo, si yo te bauticé cuando eras chiquito y te di mis enseñanzas y te di todo, y ahora me traicionas por esos aleluyos? ¿Se imaginan? Por eso dice: carga tu cruz. La cruz que se tiene que cargar es el padecimiento por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Rechazos. ¿Qué más? Tribulaciones. Todo lo que conlleva que estas mismas personas, que inclusive pueden ser de tu misma sangre, te van a repeler, te van a hacer a un lado. ¿No crees que se sienta feo? Claro. Por eso él lo asemeja a una cruz. No es el marido borracho. La cruz no es el marido borracho. No es el marido desobligado. No es el marido mujeriego. No es el hijito que no entiende. No, esa no es la cruz. Esas son consecuencias del pecado, en donde Dios te va a fortalecer para que tú le puedas predicar el evangelio, y si Dios quiere lo va a sacar de ahí. No, la cruz que dice aquí el Señor: el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, es que tú tengas la capacidad que vas adquiriendo en fortaleza para recibir todo el desprecio de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen a Cristo en su vida, que no son de Cristo, que no han nacido de nuevo. Esa es la cruz que te está pidiendo. Porque ¿quién de vosotros deseando, dice el 28, porque quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Por eso en el sermón se te tiene que decir, en la congregación se te tiene que decir: mi hijo, mi hija, mujer, hombre, quien sea, al seguir a Jesús va a haber problemas en todos lados, en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad, donde te pares, va a haber problemas, porque vas a manifestar una convicción a través de él, y todo lo que te está enseñando es contracultural de lo que tú has aprendido y el mundo te enseña. Vas a tener problemas. Ese es el costo, calcúlale, porque si no le calculas te vas a sentir estafado, te vas a sentir mal, no vas a poder llegar. 29, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen ¿a qué? Mira, hay gente que va muy bien en el evangelio, empieza a aprender, se regocija de la palabra, pero llega la mala influencia a la vida, no soporta, hermano, no soporta, porque ama más a su padre, a su madre, a su familia, los ama más, y ellos mismos se dan cuenta y dice: ganamos, no de una forma consciente,
Dice, ganamos. Con que sea un farsante religioso, me conviene, no tiene convicción. Y ahí está el cristiano, deambulando entre el mundo y viniendo un rato a la iglesia. Por eso dice, las multitudes lo seguían. Vamos a ver otro, Marcos 5. Ahora se dan cuenta qué relevancia tiene que Jesús hable de las multitudes, qué relevancia tiene que tú no seas una de esas multitudes, porque son muchos. Marcos 5, 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y lo oprimía. ¿Qué pasó después con este hombre? No nada más la sanó, sino la resucitó. Es la hija de Jairo, ¿recuerdan? Ok. Vamos al verso 2. Al verso 2 de Mateo, capítulo 8. ¿Ya estás ahí, hermano? Ok. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él. Dice aquí que se le acercó un leproso. ¿Ya oyeron en el video? La lepra, ¿verdad? Nuestra hermana Suri redacta esto, lo hace bajo la unción del Espíritu y les trae una buena información. Y ustedes saben que la lepra era y es una enfermedad incurable. Se puede detener hoy con los medicamentos que hay. Hoy se llama la enfermedad de Hansen, así le conocen, no como lepra, sino es muy similar, tiene los mismos efectos que mostraba el video. Entonces dice, la lepra es una ilustración gráfica. Cristo quiere que tú veas aquí que cuando se le acerca el leproso, la lepra es una ilustración gráfica de lo desastroso y destructivo que es el pecado. Nosotros ahorita nos vemos bien bañaditos, ¿sí? Mis hermanas, algunas vienen muy guapas, si no es que todas, bien maquilladas, ¿no? Las maquillas Andy. Pero probablemente si viéramos con la lupa que Jesús nos está viendo ahorita, haz de cuenta que nos viéramos como zombies. Es verdad, hermanos, porque la lupa de Jesús, como Él nos ve, es diferente, ¿sí? Por eso dice, ojo, la lepra es una ilustración gráfica de lo desastroso y destructivo que es el pecado en mi vida. ¿Ustedes alguna vez han visto gráficamente en una película, en fotos, inclusive los videos que hay en YouTube de la gente que actualmente tiene lepra o que tuvo lepra? ¿Saben lo desastroso que era esa enfermedad? Cómo se iba cayendo a cachos la carne, cómo tenían precisamente que andar vendados porque se les caía una oreja, un ojo, parte de las piernas, o sea, cómo se iban muriendo, ¿sí? O sea, ¿sí se dan cuenta lo que Jesús trae en esta enseñanza? Y es una de las primeras enseñanzas en Mateo donde hace referencia a la lepra. O sea, es ese pecado que habita en mí, es esos deseos egoístas, miopes, indignos, de lo que está hablando. Ahora vean esta importancia. Este hombre se acercó con confianza, sin el temor de ser rechazado, apedreado o reprendido. Porque en ese tiempo, ¿qué decía el video? No te podías acercar 2 metros. Y si el viento soplaba a favor, 45 o 50 metros creo que alcancé a oír, ¿no?
Ellos sabían que no se podían acercar a una persona normal, sana, porque inmediatamente eran rechazados, los apedreaban. ¿Sí? O sea, eso cuando ven ustedes en alguna película de Jesús, en una película de los tiempos de Cristo, cómo se acercaba un leproso y los exactamente, ellos tenían que vivir aparte. Exactamente. Ahora este hombre se le acercó, él sabía quién era Jesús. ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Cuando Él nos salva, cuando Él nos trae la salvación, o sea, en el momento que uno nace de nuevo, no es uno tan regenerado, ¿verdad? Va a empezar un proceso de regeneración, va a empezar un proceso de santidad progresiva. Entonces haz de cuenta que venimos bien vendados, con la oreja cayendo, el cachete todo, apenas si podemos caminar a veces, hermano. Dice que la cobija te trae a ti, no tú arrastrando la cobija. Así llegamos, ¿no? Entonces, no, ¿por qué tenemos temor de acercarnos a Jesús? Si Él no nos va a rechazar, no nos va a apedrear, no nos va a reprender. Si ya nos salvó, ¿qué quiere Jesús? Regenerarnos a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay ese rechazo a acercarse? Ese rechazo a tener comunión con Él más seguido, a no dejarlo de lado, ¿no? ¿Por qué me afano en otras cosas? Vean lo que dice Santiago 4. Porque este hombre se acercó a Él, dice, Él se acercó, nadie lo llevó, Él tenía la fe en Jesús. Santiago 4. ¿Ya estás ahí? Versículo 7. Dice, por tanto, someteos a Dios. Dice, sométete a Él. ¿Qué es someterse a Él? Es obedecerle, hacer su voluntad, tenerlo como prioridad. Y miren, cuando yo digo tenerlo como prioridad, no es que tú dejes de hacer las cosas que tienes que hacer. Aquí tenemos una congregación que necesita servidores y en muchas iglesias son absorbidos. Por eso a veces la gente tiene miedo. Ya no hay vacaciones para el servidor, tiene que estar los domingos aquí a las 7:30 de la mañana para que haga el aseo y córrele, y si vive hasta allá está Pueblo Quieto, pues imagínate, ¿no? Y no se trata de eso. La iglesia tiene que ser flexible y tiene que buscar la manera de cuidar a sus siervos, de no presionarlos de tal manera que les endilgues cargas que no puedan llevar a cuestas. Pero en otras no, en otras sí, de plano, como en los anexos, ¿no? Les quieren machacar el orgullo. No, aquí en el momento en que tú te sometas a Dios, la congregación, los que ya están sirviendo, tienen que ser sabios para conducirte y que no se haga como una pesada carga, porque tú ya tienes la disposición de otorgar un servicio en donde Dios te va a ayudar para servir al prójimo. Acuérdate que nosotros no servimos a Dios porque no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él para servir al prójimo, para aquellos que van a venir, para aquellos que necesitan santidad, para aquellos que necesitan que su matrimonio empiece a marchar de una manera diferente, también en santidad, para que los jóvenes salgan de aquellos hábitos escabrosos que tiene su juvenil momento y puedan vivir de santidad. O sea que todo reditúa en la santidad, pastor. Así es, en efecto, hermano. Todo reditúa en la santidad. Dice el Señor, sed santo como yo soy santo. ¿Sí se entiende? Para que de esa manera tú puedas ser un buen canal, un buen ministro de Dios, y entonces puedas ministrar las cosas de Dios, no perfecto. Entonces, como dice el 7, por tanto, someteos a Dios, resiste pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Tú ya naciste, ahora te puedes acercar, antes no puedes.
tiene que ser a través de su misericordia que te haga nacer de nuevo. Tú no puedes acercarte antes a Dios, no puedes buscarlo, pero ya una vez que has nacido de nuevo, acércate, dice Santiago, dice Dios a través de Santiago, acércate a mí y Él se acercará a ti, ¿no? ¿No dice así? Si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Él busca la manera de que tú tengas una comunión con Él. Él busca la manera de que tú estés en contacto con Él. En el momento en que tú estás en tu casa, en tu trabajo, donde tú estés, si en ese momento sientes la necesidad hasta de comunicarte en una oración, si estás en un trabajo y en ese momento sientes la necesidad, ¿qué podrías hacer, hermano? Sí, pero estás con el jefe, estás manejando la máquina, ¿no? ¿Qué hacemos? No, pues digo, yo trabajé en fábrica y yo era bien mañoso. Agarraba mi libro vaquero y ¿a dónde me iba? Al baño. Esa es la reunión del obrero, ahí de todo el que, del oficinista, ¿no? Pum, va. Búscale. Ahora, si estás en tu casa, apaga la tele. Ahora, veíamos ayer en matrimonios, en el curso de matrimonios, que a veces hay familias que se pueden reunir, ¿no? Sí, claro, nos vamos a comer una picaña, pero después vamos a orar. Nos podemos reunir para orar. Hoy vamos a orar ahorita para que el bebé de mis hermanos venga ¿no? Vamos a orar para que, fíjense que ya nos enteramos que fulano y sutano se quedaron sin chamba. Vamos a orar. Acércate a Dios. El leproso se acercó a Él, ¿sí o no? Dice que Él se acercó a Él. ¿Y por qué se acercó? Porque Él sabía que no lo iba a apedrear Jesús, que no lo iba a rechazar. Muchas veces cuando tú te acercas con tu pecadote a alguien, ¿sí? Muchas veces dicen, a ese ni lo invites, ya ves cómo es. Hasta en la familia, ¿no? En el trabajo, te evaden, porque ya saben quién eres. Pero si te acercas a Jesús, Él no te va a rechazar. Él no, ni te va a apedrear, sino dice, acercaos, ¿dónde me quedé? Y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. No dice acércate y sé un falso religioso, no, limpia tus manos. Y vosotros de doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Aquella persona que es hipócrita, aquella persona que te da una cara y por atrás te da el puñalón. ¿Sí se entiende? Esa es una persona de doble ánimo. Dice, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ay, no, qué bueno que ese no soy yo. Esos somos todos. Esos somos todos, hermano. Porque no está diciendo aquí, nomás los de casteras. No, está diciendo todos, ¿no? Dice, purificad vuestros corazones. 9, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Acércate a Él, humíllate ante Él, dile que eres pecador, dile que ya no eres ese ser buenito que tú querías ser, ese ser sabio, ese ser, no, dile, soy pecador, Padre, necesito de ti. Y Él se acercará a ti. Por eso el leproso se acercó, no tenía temor. Ahí lo dice el versículo, ¿no? Dice, y aquí se le acercó un leproso y además, ¿qué hizo? Se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, límpiame. ¿Qué hace ahora la iglesia moderna? ¿Qué hace, hermano? Realmente va y se le acerca y dice, no, ahora declaran, ahora decretan, ahora tienen la seguridad de que van a ser levantados, ¿no? Fíjate lo que dice, Él no aparentó, con todo lo repulsivo de su enfermedad se acercó. Él no aparentó. Él no se acercó con la risita ni la apariencia de piedad. No, acércate a Dios y dile, este soy yo, Señor. Aún tengo estas deficiencias, aún soy egoísta, aún soy egocéntrico, aún soy mentiroso, aún soy pornográfico, aún lo que tengas, hermano. Aún todavía te ofendo con este pecado, Señor. Dice aquí, no aparentó, con todo lo repulsivo de su enfermedad, se le acercó. Vean lo que dice 2 de Timoteo 3:5.
Vean lo que dice ahí. Porque nosotros nos acercamos, hermano, a alguien, a veces con, más si es, no sé, pastor, ¿no? ¿Cómo estás, varón? Bien bendecido, en victoria, dice. 10 minutos antes estaban peleando en la casa. Ya no te apuras y no salimos. No, por eso dice aquí, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿No? Porque ustedes saben lo que es la piedad, hermano. Y no la piedad Michoacán, sino la piedad, todo el misterio de la piedad. ¿Qué es, Eric? ¿No es toda la obra redentora de Cristo? Entonces, si Cristo está siendo formado en mí, yo tengo no que tener una apariencia de piedad, sino ser un hombre piadoso, una mujer piadosa. Eso no habla de que yo sea mojigato, hermano. No, habla de que un hombre piadoso y una mujer piadosa han entendido y están practicando la obra redentora de Jesús. Porque dice, fíjate cómo dice la segunda parte, dice, pero habiendo negado su poder. Porque esa obra redentora de Jesús tiene el poder de sacarme del infierno y de transformar mi vida. ¿Sí? Ok. Y luego, ¿qué dice del leproso? ¿Cómo le dijo? ¿Le exigió? No. Le dijo, si quieres. Si quieres. Y así es como uno tiene que acercarse a Jesús. Padre, si es tu voluntad. Mira, yo deseo esto y esto y esto y esto. Si es tu voluntad, mi Señor. Porque ese si quieres lleva una profundidad tremenda. Es un acto de humildad, ¿no? Fíjate lo que dice Santiago 4. Regresamos a Santiago. Santiago 4. Santiago capítulo 4, en el versículo 13. Inclusive este título se llama la incertidumbre de la vida, porque a muchas veces nosotros como que decimos, tenemos un dicho, ¿no? Fíjense bien, dice uno, si Dios quiere, y no falta el bien intencionado que dice, Dios sí quiere. Ah, caray. ¿Sí les ha pasado eso? Oye, si Dios quiere. No, si Dios sí quiere. ¿Cómo sabes? Cada que uno va, ¿vas a venir al culto, hermano? Sí, si Dios quiere. ¿Vas a ir a trabajar? Sí, si Dios quiere. ¿Vas a hacer esto? Si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, no vas a ningún lado. Entonces fíjate lo que dice la incertidumbre de la vida. Dice, ¿dónde les dije? El 13. Oíd ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Lo están afirmando, ¿no? Dicen, no. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida del ser humano. Ese es el tiempo, que así sean 100 años. Ayer le mostraba a algunos de mis hermanos que mi esposa tiene un tío que acaba de cumplir 100 añotes y anda muy bien el señor, anda hasta bailando la sandunga, ¿no? De veras, o sea, yo digo, si así se quisiera llegar a los 100. Anda bailando, un día se lo vamos a poner aquí, bueno, anda bailando 100 años y su cara muy lozana, está muy bien el señor, 100 años. Bueno, y lo que le falte vivir, bueno, a pesar de eso que tiene, dice el Señor a través de Santiago, que nuestra vida, dice que dice, sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 100 años no son nada, dice. ¿Qué tal la eternidad? No, comparado con la eternidad. Y entonces dice aquí, más bien, si ya sabes que eso no es nada, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda
toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, nosotros, hermano, por eso no decretamos, no declaramos, no somos metafísicos para estar diciendo, yo voy a obtener esto, yo voy a obtener esto, yo soy un campeón, yo soy el hijo de Dios preferido. No. Porque el leproso, ¿qué les dije? Que la lepra es una ilustración gráfica de lo desastroso y destructivo que es el pecado. El pecador debe acercarse a Jesús, sabe que no lo va a rechazar, pero debe decirle, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, mira, aquí está mi vida, mira, aquí está esto, mira, aquí está aquello. Y esa oración o esa situación hacia Dios tiene que ser avalada con hechos, porque luego decimos con palabra, pero nos levantamos como los orgullosos, jactanciosos, que todo lo queremos, que lo podemos y lo queremos hacer. Y para nosotros no hay ningún imposible. Ok. En su corazón de leproso sabía Cristo que podía, que lo sanaría. ¿Cierto o no? Porque fíjense cómo dice el 8. Dice, he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Eso, hermano, cuando yo me acerco al Señor y le digo, Señor, si tú quieres, me puedes quitar lo perezoso. Sí, Él puede. En su corazón de leproso sabía que Cristo podía y lo sanaría o no. ¿Qué pasaba en el corazón del leproso? Sabía que Cristo podía hacerlo, ¿cierto o no? ¿Tú crees eso, hermano? Aquí lo sanara o no de la lepra, él sabía que él tiene ese poder. Él lo sabía. Te sane o no te sane de una enfermedad. Aquí vamos a hablar de lo físico. Muchas veces tú pides sanidad físicamente, tú pides alguna situación y sabes que lo puede hacer, pero si no lo hace, ¿qué pasa? ¿Te frustras? ¿Te enojas con Dios? ¿Te molestas? Puede ser que sí, pero lo tienes que trascender. Exacto, porque nosotros amamos a Jesús por lo que Él es, no por lo que nos da. Pero decirlo, para llevarlo a cabo, a veces es difícil. Es difícil. En Daniel hay una experiencia. Vayan a Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 17. Daniel, y no es Daniel directamente, sino son los amigos de Daniel los que metieron al horno. Es Daniel 3:17. ¿Sí ya estás ahí, hermano? Amén. Y cito: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Los iban a meter al horno. Y dice este hombre, Dios nos puede librar de ahí. Yo lo sé. Yo lo sé, hermano. ¿Hace cuánto tiempo tú estás pidiendo algo que no se ha concedido? ¿Hace cuánto tiempo, o sea, has aprendido ya que Él lo puede hacer, pero si no lo hace, de todos modos lo sigues amando? De todos modos sabes que Él tiene ese poder. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ya se entendió? Porque dice aquí el 18, pero si no lo hace, dicen, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. O sea, Señor, yo te pido esto y esto y esto. Si me lo concedes, muchas gracias, pero si no me lo concedes, de todos modos te sigo amando. De todos modos sigo creyendo que eres el Todopoderoso. De todos modos sigo bajo tu sustento, bajo tu cobijo, me sigo sometido a ti. Esto es lo que están diciendo estos. Ellos no sabían si Jesús los iba a salvar del horno, pero sabían que Él tiene ese poder. Y eso es lo que está diciendo el ciego. Si quieres, límpiame. Si tú quieres. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el versículo 3 de Mateo, versículo 3 del capítulo 8.
Y extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Ya escucharon ustedes que no permitían que se tocara a alguien porque era inmundo. Levítico 13 y 14 en casa, lean toda la ceremonia que se tenía que hacer para que un leproso fuera sanado, fuera curado, lo que tenía que hacer con los sacerdotes, ¿sí? Mas sin embargo Jesús lo toca, tocó al leproso, ahora sanó al instante. Digo, eso debe de haber sido un prodigio precioso, de verdad. O sea, yo me hubiera quedado wow, ver cómo los tejidos de la carne empiezan a ser restaurados, cómo queda limpia su piel. Porque no dice que, aquí no dice, y le quedaron secuelas, ¿no? Y por ahí quedó así medio cacarizón y no dice eso, dice lo sanó. El poder de Dios es así. Aunque a veces Jesús, a él lo tocó, a veces no los tocaba, nomás ordenaba, a veces los curaba por etapas, ¿sí? Hay en Juan 9, vayan a Juan 9, hay un ciego de nacimiento que él lo cura por etapas, Juan 9. O sea, pero en la curación, en las sanidades que hacía Jesús, siempre había un propósito. Juan 9, 6 y 7. Dice, y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Ese es un proceso, ¿no? Agarró, hizo lodito, se lo unta en los ojos y le dijo, se lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir el enviado. Él fue pues y se lavó y regresó bien. Él hacía esto, hacía diferentes situaciones, pero no lo curó por etapas, sino dijo, lo tocó y fue sano. Sorprendente y emotivo, con sabor a deleite, la curación de este leproso. De verdad, o sea, cualquiera se hubiera admirado. ¿Quiénes estaban ahí? Las multitudes. No. Mas sin embargo, en el verso 4 dice que él dijo, entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que porque estaba a favor del anonimato? Jesús, no. Había algunas razones que ahorita vamos a ver, hermanos, ¿sí? Porque dijo, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Era, no sé, 2-3 horas antes o 5 horas antes, no sé cuánto tiempo antes, él había dado una enseñanza. Dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y esa era una muestra de que él seguía respetando la ley y que no venía a quitar nada, porque una vez que él lo sana, dijo, ahora ve y cumple con lo que pide la ley, adelante, ¿sí? Y para que des testimonio. Él tenía que ser fidedigno, Jesús tenía que decirnos tanto en ese tiempo como ahora que él no vino a quitar nada del Antiguo Testamento, sino vino a cumplir. Pero dice aquí, después de haber mostrado loables actitudes, ok, sí, en el verso 4 estamos, ¿verdad? Dice, ¿este hombre había sido obediente, leproso? ¿Sí o no? Sí. ¿Había sido humilde? Sí. ¿Había sido un hombre que entendió quién era Jesús, si lo sanaba o no? Sí. O sea, había desarrollado durante ese tiempo una situación loable de su carácter ante la situación de Jesús. Y muchas veces nosotros caminamos así con Jesús. Somos obedientes, venimos a la iglesia, ofrendamos, empezamos a trabajar para parecernos a Jesús, pero llega una etapa en tu vida en que empiezas como a enfriarte, como que ya no quieres obedecer tanto, como que ya se te hizo tedioso. Y esto fue lo que pasó, dice, porque cuando ya tienes fe en Cristo,
¿Qué hizo? Le dijeron no vayas y fue lo primero que fue a hacer. O sea, desobedeció. Al final desobedeció lo que Cristo le pidió. Cuando tú ya tienes fe en Cristo, la consecuencia de que ya tienes la salvación y tienes fe en Cristo es que te tienes que ser obediente de lo que Él te diga. Y el Señor lo mandó a cumplir con la ley, pero le dijo no digas. Ahora, ¿por qué no quería que le dijera? Después de haber mostrado loables actitudes, hace acto de presencia el pecado original en él. ¿No es verdad? Después de que nosotros somos salvados por Cristo, empezamos a caminar en Cristo, de repente vuelve a ser en nuestra vida y siempre va a aparecer en nuestra vida el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia. Por X o por Z vas a desobedecer. Gracias, Juanito, qué amable. De verdad, hermano, Entonces, una muestra de lo que hizo el leproso. No quería Jesús que fuera a decirles, porque pasa lo mismo que con nosotros. Cuando en una iglesia se desarrolla un milagro, no empezamos a adorar el milagro y olvidamos la enseñanza de Jesús. No es verdad que así pasa en las iglesias, que hasta yo oía decir a los pastores y a los líderes, aquí lo que necesitamos son milagros para que la gente crea, cuando eso no es verdad. El mismo Jesús quería evitar la idolatría del hacedor de milagros. Él es el hacedor de milagros, ¿cierto? ¿O no? Quería evitarla, que ellos cayeran en la idolatría. Por eso les decía no. Marcos 1:45, véanlo. Por eso tenemos los 4 evangelios. El miércoles tuvimos la respuesta de por qué Jesús nos dejó 4 evangelios. Y es precisamente por eso, para que a nosotros se nos amplíe el panorama. Y en Marcos 1:45, fíjate lo que él dice. 1:45. ¿Ya estás ahí? Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente. ¿Quién? El leproso. Está hablando de la misma. ¿Ok? Pero él, cuando salió, comenzó a proclamarlo abiertamente. Sí, porque aquí en Mateo no lo dice. Nomás dice que lo mandó. ¿Pero qué hizo el leproso? ¿Fue obediente? No fue obediente. No fue obediente. Empezó a desobedecer ya. Pero él, cuando salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto, dice, que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. O sea, imagínate que aquí el Señor hiciera un milagro. No, pues entonces ya no íbamos a caber. De verdad iban a venir y iban a traer. Ahí le devolvieron la vista a los ciegos. Y eso es lo que se hace cada 8 días. Ahí le devuelven la vista a los ciegos. ¿Sí? Hay libertad a los cautivos. Pero es espiritualmente, hermano. Por eso nosotros ahora nunca me van a mí a oír decir domingo, culto de sanidad. Porque ¿cómo sé que Dios me va a obedecer para sanarlos? ¿No? Los sanadores, ¿qué hacen, hermano? Hacen cultos de sanidad. Y uno se dice, ¿y por qué no se van a sanar a los hospitales? Ahí, que hay mucho enfermo, ahí que vayan y que los sanen. Entonces no es Dios el que hace esto en la actualidad. Pero aquí, o sea, ¿vieron por qué no quería Jesús? O sea, Él no quería que se perdieran en la idolatría del hacedor de milagros. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ya lo habíamos visto en Mateo 5:17. ¿Sí? El propósito principal es limpiar el pecado, no la enfermedad. ¿Sí se entiende, hermanos? Si Dios quiere, sí nos puede sanar. Si Él quiere, tiene ese poder, ya lo vimos a través de la experiencia del leproso. Él sabía que lo podía sanar, lo sanara o no. Nosotros sabemos eso. Ya lo tenemos en nuestro interior,
amamos a Jesús, sabemos que un día vamos a ser totalmente sanos y perfectos, ya lo sabemos. Pero si hoy empezamos a envejecer o nos aparece una de esas enfermedades juveniles, o sea, no perdamos la fe, no perdamos la fe en Jesús, no nos resintamos con Jesús, sino simple y sencillamente volteemos a ver esta enseñanza para ver que Él nos va a limpiar del pecado más que de la enfermedad. Después de la salvación, que Jesús pide una santidad progresiva para que nosotros podamos entender esto. Eso es lo que pide Él. Una vez que llegamos a Jesús, que pide una santidad progresiva, que tú vayas avanzando continuamente, avanzando, que no te quedes ahí estático, que no te empieces a pudrir como el leproso, sino que vayas con toda la confianza con Jesús y le digas: Señor, si quieres, sáname. ¿Qué va a decir el Señor? Si quiero, sé sano. Pero está hablando sobre la de la situación espiritual, más que de la enfermedad física. Porque muchos de los que estamos aquí tenemos enfermedades, ¿sí o no? Y no son difíciles, hermana, a veces soportarla en un solo día, ¿sí? Y cada día no va a mejorar el asunto, va a ser peor. Y nos deja una bien preciosa, dice el Señor, que mientras nuestro cuerpo va envejeciendo, nuestro cuerpo interior va rejuveneciendo. De verdad, hermano, mientras nuestro cuerpo exterior se va deteriorando, nuestro interior, al contrario, va creciendo más y más y más. Y nosotros podemos dar fe y testimonio, hermano, los que vamos padeciendo alguna situación, a veces crónica. Y no estoy hablando porque estamos viejitos. Hay jóvenes, ¿no? Hay jóvenes también que empiezan a padecer desde muy chicos. Entonces, vengamos a Jesús, hermano, sabiendo que sí nos puede sanar de cualquier enfermedad, que tiene ese poder, pero lo que más quiere es limpiarnos del pecado. Y que eso